En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy domingo 6 de marzo del año 2022, primer domingo de Cuaresma. Arrancamos oficialmente la Cuaresma en este domingo. El color litúrgico es morado. Las oraciones propias de esta celebración y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada del Salmo 90, versículos del 15 al 16. Me invocará y yo lo escucharé, lo libraré y lo glorificaré, prolongaré los días de su vida. La primera lectura está tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Lectura muy corta de este libro que originalmente se llama la copia de la ley o la segunda copia de la ley, en donde habla de cómo presentar las primicias. Aquí Moisés le dice al pueblo, recordando la salvación que le dio a su pueblo. Cómo es que llegaron a Egipto, cómo es que el pueblo creció, cómo es que tuvo esa dura experiencia de esclavitud, pero también cómo Dios lo sacó de esa dificultad que tenía, de esa angustia que tenía, y lo llevó a esa tierra que emana leche y miel. Y al final le dice, cuando ya hayas entregado tu ofrenda y hayas dado estas palabras de recordatorio y de agradecimiento, entonces te postrarás ante Él para adorarlo. Y yo preguntaría, ¿hoy tenemos algo similar a lo que Moisés le dijo al pueblo? ¿Tenemos que dar gracias por algo? Yo creo que sí. El pueblo en aquel entonces llegó buscando la salvación de la sequía. El pueblo judío, el pueblo egipcio le dio la entrada. El pueblo creció, le dio esclavitud. El Señor lo escuchó y lo salvó. Nosotros llegamos a nuestra vida, a nuestra situación con esa inocencia. Y conforme vamos creciendo, el mundo, Satanás y todas las tentaciones que rodean estos dos elementos nos van haciendo ocasión de esclavitud. Nos van haciendo esclavitud. Cuando reconocemos esa esclavitud y clamamos a Dios para que nos ayude en nuestra situación, el Señor nos escucha.
El Señor nos va a sacar con brazo poderoso, con mano firme, con grandes prodigios, con verdaderos milagros. Y entonces, cuando nos veamos o nos sientamos liberados, nos inclinaremos ante Él, nos postraremos ante Él y lo adoraremos. Nuestra vida, nuestra familia, es algo similar al pueblo de Moisés. Démonos ese tiempo para hacer ese examen de conciencia ahorita que estamos en este tiempo de gracia. Y démosle gracia al Señor por habernos liberado. De la segunda lectura, tomada de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. Basta declarar de viva voz y con el corazón en ese acierto de que Dios resucitó a Jesús y que Jesús es nuestro Salvador. No hay mucho que hacer, puesto que si nosotros creemos en esta sentencia, así como dice la Escritura afirma, por eso nos dice: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. En el corazón, porque ahí es donde se gesta la pasión, ahí es donde creemos, donde sentimos. Y nuestra boca, porque es con lo que expresamos, le damos salvación al hermano, pero cuidado, porque también le podemos dar condenación, y no nada más al hermano, a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia alma, a nuestro propio corazón. Basta con declaremos que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Hay que decirlo de corazón. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén,
Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. 3 tentaciones que Satanás, el diablo, el divisor, aquel que jugó un papel interesante en los primeros capítulos del Génesis, jugándole esa mala pasada a Adán y a Eva. Aquí vemos cómo otra vez toca o intenta tocar a Jesús. Pero Jesús, ¿cómo le responde? Muy sencillo. Tiene un diálogo muy corto con él. De hecho, no dialoga. Él simplemente le responde: está escrito. Y a cada interrogante, a cada pregunta, a cada sentencia de Satanás, Dios contesta directo con la Escritura: está escrito. Esta evocación que nos lleva aquí, vemos cómo Jesús libera este enfrentamiento con Satanás. Pero fíjense hasta qué momento Satanás se enfrenta a él. Fue llevado al desierto, se internó en él, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo. Eso significa que Satanás estuvo tocando a Dios o poniéndolo en esa tentación constante durante esos 40 días. Pero no habló hasta que no sintió hambre, hasta que sintió que el cuerpo, que la parte humana de Jesús empezó a tener una necesidad. Vemos que la parte espiritual estaba fuerte, la parte que conecta con Dios estaba fuerte. Sin embargo, la parte de la carne era la que empezaba a tener la debilidad. Sintió hambre. Y es ahí donde el diablo entró, o al menos pretendió entrar. ¿Qué fue la parte que contestó de Jesús? La parte divina, no la parte humana. La parte divina. Está escrito. De esa manera le contestó una y otra vez. Y al final, ¿qué es lo que dice? Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Eso significa que esta pequeña enfrentamiento, esta pequeña batalla no le hacía ganar la guerra a Jesús. El diablo siempre estuvo atento, cuidando los pasos de Jesús, para ver en qué momento podía otra vez enfrentársele. Y vemos que se le enfrentaba. ¿A través de quiénes? De los fariseos, del pueblo, de los escribas, de los ancianos. Era allí por donde constantemente estaba en esos cuestionamientos. Hay que tener cuidado, porque el diablo, así como acechó a Jesús, acecha constantemente a aquel que sigue a Jesús, aquellos que están en el camino, aquellos que toman el Evangelio y dicen, como en esta carta a los romanos, que declaran con su boca que Jesús es el Señor y que desde nuestro corazón reconocemos que Dios lo resucitó.
La oración colecta del día de hoy, domingo 6 de marzo del año 2022, primer domingo de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones corresponden al primer domingo de Cuaresma. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.